Tablas de frecuencia, ejemplo 3. A continuación se muestran los pesos de 60 personas en kilogramos. Determinar la tabla de frecuencia, el histograma y el polígono de frecuencia. Bien, en este video vamos a hacer la tabla de frecuencia. Aquí a la izquierda tengo los pesos en kilogramos, son muchos datos. ¿Sí? Vamos a empezar pues calculando cuántos son. Usamos la función contar y seleccionamos los datos. Enter y ahí está, son 60 datos. Ah, pues sí, ya nos decía aquí que eran 60 datos. El rango. Para el rango vamos a ordenarlos de menor a mayor. Selecciono mis datos y luego vamos a abrir aquí el menú de datos, ordenar el intervalo de la A a la Z. Ahí está. Entonces el rango desde 82 menos 48. Entonces vamos a hacerlo. Podemos hacerlo aquí directo, 82 menos 48 si ustedes prefieren, sin usar las funciones max y min como en los otros ejemplos. Es exactamente lo mismo. Nada más que primero pues los ordeno para ver cuál es el mayor y cuál es el menor. 82 menos 48. 34. Muy bien. Las clases no me dice aquí cuántas utilice, entonces yo voy a usar mi fórmula. O bien, no, la fórmula de Sturges, 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 de 60. 6.9, o sea que nos conviene hacer 7 clases. El ancho pues va a ser el rango entre las clases. 4.85, redondeamos siempre hacia arriba, de ancho 5. ¿Sí? Entonces vamos a tener 7 clases de ancho 5, es muy parecido al ejemplo anterior. Vamos a empezar. Número de clases, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí ya tenía yo mi plantilla para que no se me olvide nada, con 7 espacios y pues bueno, eso es lo que vamos a necesitar, 7 clases. Los intervalos de clase, acuérdense que el límite inferior del primer intervalo es pues mi valor menor. Algunos, como ya les he comentado, prefieren dar otro valor, a mí me gusta dar simplemente el valor más pequeño que tengo. Luego, el límite superior de este primer intervalo pues va a ser el límite inferior, lo selecciono, más el ancho, más este 5. Y como este 5 lo vamos a usar en todas las fórmulas, lo fijo con F4. O los símbolos de pesos. Y damos Enter, pues tiene que darnos 53. Ahora, para el siguiente intervalo. Ya en el número 2, el límite inferior debe ser el límite superior de la clase anterior. O sea, debe ser este 53. Y lo voy a poner con fórmula para poder arrastrarlo. Le voy a decir que quiero el que tiene acá, arriba a la derecha. 53. Ya que tengo estas dos fórmulas, la primera fórmula es la del límite superior, que es el límite inferior más el ancho. Y aquí tengo la segunda fórmula, que simplemente copia el límite superior de la clase anterior. Ya que tengo esas dos fórmulas, me coloco aquí en el cuadrito y arrastro. Pues aquí, no se asusten, hay que arrastrar las dos para que esto funcione. Ahí está. Las clases de tamaño 5. Muy bien. Continuamos con la marca de clase X, que es simplemente el límite inferior más el límite superior, cerramos paréntesis, entre 2. 50.5 y arrastramos. 55.5, 65, etcétera, etcétera. Esto es la marca de clase. Ahora viene la frecuencia, hay que empezar a contar. Entonces vamos a contar. La primera clase es del 48 al 52. Acuérdense que siempre nos vamos antes de este valor. Desde el 48 al 52 son estos 4 datos. Contar, 4. Ahora, del 53 al 57. Aquí pues voy a empezar del 55 y hasta el 57 pues sería nada más hasta el 56 estos 3 datos. El siguiente, del 58 al 63.
o bueno, al 62. Entonces aquí está el 58, perdón, al 62. 58 a 62, hasta aquí. Aquí sí, pues no sé cuántos son, pero para eso usamos la función contar. 12 datos. Del 63 al 68. Del 63 al 67, perdón, al 67. Del 63 al 67, aquí son más datos. Enter. ¿Qué pasó? Ah, es que no puse la función contar, disculpen. Contar. Enter. 17 datos. Siguiente. Ahora sí vamos a ponerla. Contar. Del 68 al 72. 68, aquí está, al 72. Nada más hasta el 72 eran 15 datos. Del 73 al 77. 73 al 77, no tengo 77, llego hasta el 76, son 4 datos. Y por último, del 78 al 83. 78 al 83, aquí ya en la última clase pues debo abarcarlos todos. Si mi intervalo no está abarcando todos, es que algo hicimos mal con el número de clases y el ancho. Y bien, ahí está, ahora sí, nuestra frecuencia absoluta. Vamos a sumarlos para comprobar que son todos los datos, si no es que algo hicimos mal. 60 datos, perfecto. Ahora, la frecuencia relativa, quedamos que esta es una división muy sencilla. Simplemente tomo la frecuencia absoluta que le corresponde a esta clase y la divido entre el número de datos, o sea, entre 60. Voy a darle clic aquí y este lo fijo, porque lo vamos a usar en todas las fórmulas, con F4. Y ahí está. Tengo esta casilla, la G143 entre la G150. Damos Enter. Esta es la frecuencia relativa y en el cuadrito arrastramos hacia abajo para copiar la fórmula. Y como teníamos fijo esta casilla, pues ya nos hace todas las frecuencias de manera correcta. Muy bien. El siguiente paso pues sería comprobar que estas frecuencias son correctas. Simplemente arrastramos la fórmula a la derecha, la de la suma de 60, la arrastramos a la derecha para que sume ahora las frecuencias relativas y nos dé exactamente 1. Recuerden que estas frecuencias relativas pues básicamente son las probabilidades. Imagínense que yo quisiera pesar a otra persona, a alguien externa a estos 60, pero cercana, o sea, alguien que se me pasó en la muestra. Suponga que hay una persona 61. Esta persona número 61, si yo la peso, ¿qué es más probable que sea su masa en kilogramos? O sea, ¿cuál valor es más probable? Bueno, según nuestra tablita de frecuencia, lo más probable es este punto 28, es un 28% de probabilidades de que pese entre 63 y 68 kilogramos. Así es como pudiéramos interpretar las frecuencias, como probabilidades. Luego tenemos la frecuencia acumulada. Recuerden, la primera casilla simplemente copiamos la frecuencia absoluta, en este caso es 4, Enter. Para la siguiente frecuencia acumulada, de igual manera seleccionamos la casilla que le corresponde a esta clase, pero le sumamos la anterior, o sea, este 4 de arriba. Enter, 7. Entonces, la acumulada de la intervalo 2 es 3 y 4, 7. Y el siguiente pues sería 2, 6, 7, aquí nos tiene que dar 19. Entonces selecciono, más la anterior, 19. Y ya que estoy seguro de mi fórmula, la arrastro. Y la última me tiene que dar el total de datos, 60. Y en el ejemplo anterior aprendimos un truco muy sencillo para sacar la frecuencia relativa, pero ojo, esto nada más funciona si tienen los datos acomodados igual que yo. Es decir, tienen su frecuencia absoluta y justo enseguida la frecuencia relativa. Y luego la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Si ustedes lo tienen así, pueden simplemente seleccionar todos los datos de la frecuencia absoluta acumulada, estos, del 4 al 60, y los arrastran hacia la derecha para copiar las fórmulas. Y aquí me va a hacer lo mismo, pero en vez de usar la frecuencia, va a usar la frecuencia relativa. Y eso automáticamente me llena mi última columna, que es la frecuencia acumulada relativa.
Y bueno, esta es la tabla de frecuencia, perdón, de nuestro ejemplo número 3.